tal, chicos? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos, feliz año. Es nuestra primer capacitación gratuita aquí en Conta para Todos. Muchísimas gracias por seguir en contacto con nosotros. Si es la primera vez que estás con nosotros, pues bueno, me presento. Mi nombre es Cristina Hernández, yo soy contadora pública y el día de hoy me va a tocar platicarte sobre el tema de la clase, de la prima de riesgo de trabajo, y estamos empezando precisamente con esta clase ahorita en el mes de enero, porque como bien sabemos, y si no, pues bueno, te vamos informando. Esta es una declaración que se presenta ante el Instituto Mexicano del Seguro Social y es en el mes de febrero. Aquí en Conta para Todos, nosotros siempre tratamos de ir un paso adelante sobre las obligaciones que tienen los contribuyentes para que desde antes puedan ustedes conocer, refrescar el tema de las dudas que quedaron quizá el año pasado. Si es la primera vez que lo vas a hacer, que sepas cómo se va a realizar, que sepas las consecuencias de no hacerlo, entre muchas otras cosas más. De hecho, en febrero empezamos con declaraciones de personas morales que se presentan en marzo de personas físicas que se presentan en abril y así sucesivamente con todos y cada uno de los puntos que vayan surgiendo a raíz de, bueno, que esta carrera, como bien lo saben, tiene bastante demanda en tema de actualizaciones y es importante que estemos muy al pendiente de ellas, puesto que de allí deriva precisamente varios factores como pueden ser bien el poder acceder a más clientes, el poder asesorar correctamente a los que ya tenemos, el poder conseguir un nuevo puesto de trabajo, un puesto más arriba, trabajar para la empresa que tanto queremos, porque bueno, aquí los sueños son totalmente distintos y tú bien, tu sueño puede ser tener un despacho de forma independiente, también puede ser para trabajar para un tipo de corporativo, para una empresa transnacional o etc. Entonces, aquí, al final de cuentas, a todos nos vale la capacitación y el que podamos estar bien informados de las cosas y pues bueno, de eso nos vamos a encargar aquí. Bienvenidos y pues muchísimas gracias por acompañarnos. No voy a hacerles más introducción, vamos empezando con esta clase. Para los que es la primera vez que nos acompañan, les platico un poquito cómo es nuestra dinámica. Voy a presentarles unas diapositivas que trabajamos para ustedes el día de hoy. En estas diapositivas vamos a ir trabajando cada una de las informativas. De hecho, esta es una clase relativamente corta en información. Traemos un ejemplo práctico que es como se visualiza en el sistema SUA, que es donde se hace la determinación, que nos va a servir bastante para cuando ya lo vayamos a hacer. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? De la prima de riesgo de trabajo, que corresponde al ejercicio 2023 que se va a presentar en el mes de febrero del 2024. ¿Sale? Esta es una declaración, un cálculo que se hace y se presenta ante el Instituto Mexicano del Seguro Social y tal cual lo que indica es la siniestralidad que tuvo una empresa en cuanto a riesgos de trabajo en un ejercicio anterior. ¿Sale? Ahorita vamos a ver un poquito de fundamentos. Seguramente con ustedes van a surgir la mayor parte de las dudas que surgen cuando damos esta clase es, oye, a mi empresa le corresponde, oye, ¿qué tipo de riesgos? Oye, el trabajador no me entregó tal formato, ¿cómo sé si tengo unos riesgos de trabajo? La empresa tiene la obligación de presentarla, a partir de cuántos empleados, etc. Entonces, algunas cosas se van a ir resolviendo conforme va avanzando la presentación y algunas otras las vamos a ir revisando en contestación de dudas y preguntas, ¿vale? Entonces, pues bueno, vamos empezando. Aquí en tema de generalidades, pues bueno, todos los patrones que estén en el régimen obligatorio, de acuerdo a la ley del Seguro Social, están obligados a presentar anualmente su determinación de prima de riesgo de trabajo. Aquí les puse una pequeña imagen de lo que son las clases de riesgo de trabajo que tiene contemplado el Seguro Social. Empieza en la clase 1 y termina en la clase 5. Cada una corresponde a un porcentaje aproximado de cómo se va manejando, pero acuérdense que el porcentaje como tal va a depender totalmente de tu siniestralidad. ¿Por qué? Porque tú puedes ser una empresa que está en clase 5 y que conforme van avanzando los años tienes quizá un buen control de seguridad, capacitas muy bien a tus empleados, tus instalaciones tienen todas las adecuaciones necesarias para que no corran mayor riesgo que conlleva quizá a lo mejor tu operación, una fábrica, una construcción, empresas de transporte, manejo de productos químicos y demás, y tu empresa tiene muy buenos protocolos de seguridad. Entonces, por tanto, cada año pues no se registran riesgos de trabajo y va disminuyendo este porcentaje. Puede ser que una empresa que inició en la prima media de clase 5 esté ahorita en el porcentaje de la clase 1 porque su siniestralidad pues fue bajando conforme van pasando los años. O puede ser al contrario, una empresa quizá
Vamos poniendo el ejemplo de un despacho contable, que son a los que se les asignan la clase 1 y llega un momento en el que deberían de llegar a la prima mínima, que es el punto 5, va subiendo de siniestralidad porque a lo mejor sus instalaciones pues puede ser que tengan quizá unas escaleras en malas condiciones, que a lo mejor el piso no esté con esas rayitas que luego le ponen para que se resbale la persona y pues resulta que varios trabajadores se resbalan en el mismo lugar, a lo mejor sus sillas no están en óptimas condiciones, de repente se rompen y pues ya hubo allí 2, 3 accidentes de ese tipo. Pueden ser 1000 variantes, entonces se registran estos accidentes de trabajo y estos hacen que la prima se vaya elevando. Entonces, en general, esto es lo que se le informa al Instituto Mexicano del Seguro Social en la determinación de la prima de riesgo, ¿sale? Y como les digo, esto puede ir en aumento o disminución. Hay una asignación de prima media cuando tú aperturas por primera vez un registro patronal y esto te lo da dependiendo de tu actividad en el reglamento del Seguro Social. De hecho, en Contateca tenemos una clase que, bueno, no es una clase, es un taller de seguridad social en donde les enseñamos paso por paso cómo aperturar un registro patronal y cómo hacer la selección de la clase de riesgo y del tipo de riesgo, que esto tiene mucho que ver, puesto que precisamente cuando hay ciertos riesgos de trabajo y tú no te clasificaste de la manera correcta, el IMSS puede ir a hacerte una reclasificación de prima y pues te sale bastante caro porque tienes que pagar diferencias y demás. Vamos a suponer que una empresa se dedica al tema de transporte y dijo que se dedicaba a temas administrativos. El tema de transporte, obviamente si tú vas a transportar mercancías, tienes equipos de transporte, tus choferes pues tienen una siniestralidad más alta. Si tú eres una constructora y dices que eres una empresa de comercializadora de materiales, pues bueno, vamos a tener por allí diferencias entre el tipo de actividad y el riesgo que conlleva. Imagínate que tú dijiste que eras una empresa administrativa y llega al IMSS un trabajador que dice, oye, pues soy albañil y me caí y se me quebró el pie y estaba mezclando materiales y pues pasó esta situación. Obviamente va ahí, tú al momento de que dan el registro patronal, revisan cuál es tu actividad y bueno, en esas situaciones el IMSS se puede dar cuenta que no estás en la clasificación correcta. Entonces esto sale caro para que igual pues tengamos cuidado con esa parte y aprendamos muy bien a clasificar a nuestros clientes dependiendo de la actividad económica que llevan a cabo. ¿Sale? Ok. ¿Qué es la prima de riesgo de trabajo? Es el monto o cuota que los patrones deben de pagar como una forma de asegurar a sus empleados ante accidentes en el entorno físico laboral, donde el empleado se desenvuelve. Como les digo, pues al final de cuentas esto va a aumentar o disminuir dependiendo de la siniestralidad que tenga cada entidad económica. Ninguna entidad va a ser igual a la otra, entonces cada prima pues es totalmente distinta. En ocasiones nos ha pasado que un cliente nos dice, oye, más o menos cuánto pagaría yo en caso de tener IMSS. Y vamos nosotros a sacar un cálculo, bueno, salario mínimo, salario medio, salarios altos, dependiendo de cómo nos mande el promedio de lo que van a ganar sus colaboradores. Y lo hacemos quizá con alguna empresa que tenga un giro similar, o sea, me refiero a una empresa el tema del tipo de la prima de riesgo, pero eso pues siempre va a variar precisamente en ese factor, en el porcentaje de la prima, ¿sale? Ahora, ¿qué incapacidades deben de tomarse en cuenta? Pues bueno, hay varias incapacidades que se clasifican de acuerdo a el tipo de accidente que hubo y en dónde es que tuvo ese accidente la persona, ¿sale? Vamos a empezar por el tema de los accidentes de trabajo, que es cuando se hace el formato ST7. En teoría, cuando un trabajador tiene un accidente, va al Seguro Social a atenderse y dice que iba para su trabajo, que venía de su trabajo o que estaba en su trabajo, en todos esos casos se va a otorgar un documento que se llama ST7, ¿sale? Que es el aviso de atención médica inicial y calificación de probable riesgo de trabajo. Hasta este punto, chicos, cuando ustedes en su empresa les llega un trabajador y les dice, ayúdame a llenar la parte que dice empresa para yo poder continuar con mi trámite, no se ha determinado todavía si ese probable riesgo de trabajo va a influir para el cálculo de la prima, ¿sale? Aquí hay 2 situaciones, quizá 3 situaciones a considerar. La primera, si el accidente fue en trayecto, o sea, iba saliendo de su casa,
Iba manejando, iba en transporte público, iba caminando y en ese trayecto, antes de llegar a la empresa, tuvo un accidente y ese accidente ameritó un servicio médico y le dieron esa hojita, ustedes tienen que describir tal cual cómo sucedieron las cosas. Esa es la parte que nos toca a nosotros como empresa. Si a ustedes les ha tocado ya llenar un ST7, es un formato en donde prácticamente das tu versión de los hechos. Ejemplo, el trabajador fulanito de tal menciona que venía de su trabajo, aquí con nosotros no se presentó hasta el día de hoy, pero previo a ello pues avisó a recursos humanos alrededor de las 8 de la mañana que había tenido un accidente y que más tarde se ponía en contacto con nosotros. Él menciona que iba caminando de su casa al trabajo, que se atravesó un camión y pues aventó un pedazo de metal que estaba afuera y este pedazo de metal le pegó en una pierna, por tanto pues causando una herida y posteriormente yendo a atenderse a servicios médicos. En todo esa descripción de los hechos, ustedes tal cual dan como una versión de lo que el trabajador dijo cuando estamos hablando de un accidente en trayecto. La realidad es que a ustedes no les consta, por eso siempre tienen que decir, pues quien lo dice es el trabajador. ¿Cuál es la diferencia entre si ese accidente sucedió en la empresa o sucedió en trayecto, ya sea yendo a su trabajo o saliendo? Los accidentes en trayecto no nos van a jugar para el cálculo de la prima. ¿Qué es lo que sí va a suceder? Que se determina un accidente en trayecto y al trabajador se le va a pagar su dinero, o sea, su salario desde el día 1 que no fue a trabajar hasta el día que tenga su ST2, que es el dictamen de alta por riesgo de trabajo, ¿sale? Que es todo el tiempo que va a estar incapacitado. Si no se lo dictaminan como riesgo de trabajo, se atiende directamente como enfermedad general, ¿sale? Y la enfermedad general, ¿cuál es la diferencia? Que van a pagarle a partir del cuarto día y únicamente el 60% de su salario. Por eso es importante que si hay un accidente de trayecto, pues no tengan miedo, porque el accidente de trayecto no te va a aumentar tu prima, porque esos son factores ajenos a ti. O sea, no fue que tú tenías algo fuera de su lugar, no fue que tus señalamientos no estaban adecuados, no fue que tuvieras instalaciones sin la señalética correcta, simplemente pues un accidente fuera de, y eso no te va a afectar a ti en lo absoluto, ¿sale? ¿Qué sí va a pasar? Pues que al trabajador le van a dar su incapacidad completa. Ahora, cuando este mismo escenario con este mismo ST7 sucede dentro de las instalaciones, allí pues bueno, sabemos que puede haber de repente disputas de decir, no, es que él lo provocó, es que se cayó solo, es que no tuvo cuidado, es que no respetó las señales de seguridad, es que pues sí fue un accidente real, eso no debió de haber estado allí. Allí en esa situación pues nosotros tenemos que dar parte de, obviamente, hay que recordar que quien califica si es o no riesgo de trabajo al final de cuentas es el IMSS, ¿sale? Entonces, si el IMSS, de acuerdo a la versión del patrón y la versión del trabajador, determina que no fue un riesgo de trabajo y el trabajador se quiere inconformar y apelar, puede hacerlo. ¿Cómo? Pues bueno, ya es un procedimiento que lo atiende Medicina del Trabajo, pero sí puede hacerlo. O viceversa, si lo califican como un riesgo de trabajo y la empresa dice, oye, es que sabes que no fue un riesgo de trabajo, las cosas fueron así, pues también puede ir a alegar y obviamente pues le dan derecho de réplica. Al final de cuentas, pues hay que considerar el hecho de que si el accidente sucede dentro de las instalaciones, pues va a tener una consecuencia directa para el porcentaje de la prima. ¿Cuándo? No cuando se levanta el ST7, sino hasta que tengamos el dictamen de alta por riesgo de trabajo, que es el ST2. ¿Sabes? Esto es importante, chicos, y ahorita más adelante lo vamos a revisar, porque si una incapacidad de trabajo inicia en el ejercicio 2023 y termina en el 24, o sea, ¿qué quiere decir? Al trabajador lo dieron de alta el 2 de enero, 3 de enero, es más, todavía sigue incapacitado. Ese riesgo todavía no va a estar considerado para el cálculo de la prima. ¿Sale? Hay que tenerlo muy en cuenta, sino hasta que se complete el ciclo del tema del riesgo de trabajo, nada más para que vayamos como asentando cómo funciona. ¿Qué pasa si coloco en la hoja ST7 que no se me notificó del accidente y no puedo dar veracidad del siniestro? Pues, díjole, aquí pues obviamente habría que revisar la versión y ya sería cuestión de que el IMSS pidiera quizá más información o algo por el estilo, o simplemente el hecho de que si tú dices que lo desconoces, quizás se inicie algún proceso especial para determinar si fue o no riesgo, porque eso también obviamente pasa. En muchas ocasiones los trabajadores, por la flojera
o no flojera, porque digo, pues si tuviste un accidente difícilmente vas a poder moverte, a lo mejor estás incluso incapacitado, no tienes familiares que te puedan ayudar a trasladarte o a hacer todo ese papeleo, entonces es un tema bastante tedioso. El problema es que si tú inicialmente dices que fue un accidente de trabajo, no te van a dejar, no te van a pagar la incapacidad, no te van a dar el aviso de alta, no te van a hacer nada hasta que no concluyas ese trámite, ¿sale? Entonces hay que concientizar a nuestros trabajadores porque en muchas ocasiones van y dicen, sí fue riesgo. Y ni siquiera conllevaba un tema de riesgo de trabajo, pero por el hecho de haber dicho que fue, ya te levantan el folio. Y entonces ya es algo que se le tiene que dar continuidad. Y obviamente hay que ir a llevar papeles y hay que ir a llevar documentación. Incluso cuando hay un accidente en trayecto te piden hasta el documento que te dieron quizá los agentes viales en donde se dio fe del accidente, o tu agencia de seguros o la agencia de seguros del camión que iba a chocar o lo que sea. Entonces sí es importante que sepamos que es un trámite, como bien lo conocemos, burocrático, cansado, que te regresan las cosas porque no traes las copias en el número de documentos que los piden o con el formato que los piden, y pues bueno, esto es bastante cansado, pero al final de cuentas sí es importante que lo terminemos, ¿sale? Por si algún motivo la empresa no tuvo empleados en 3 meses, pero los demás sí, se presenta la prima de riesgo. Voy a dejar pendiente tu duda, José, porque esa la contestamos un poquito más adelante con la misma presentación, ¿sale? ¿Qué pasa si por cuestiones de trabajo los colaboradores tienden a trasladarse a otro estado para realizar actividades y sufren un accidente? También afecta mi prima de riesgo, sí, Marvin, porque están en diligencias, ¿sale? Hay que tenerlo bastante presente. ¿Qué sucede si la primera incapacidad es por riesgo de trabajo y la subsecuente por enfermedad general? Fíjate, Talita, que en muchas ocasiones estos son errores del sistema, porque mientras de que no se haga la dictaminación que te digan no es riesgo de trabajo y tú tengas ya oficialmente la contestación por parte del IMSS en donde te digan que no es un riesgo de trabajo, allí sí aplica que se pase a enfermedad general. Pero sí nos ha pasado que de repente riesgo de trabajo, enfermedad general y luego riesgo de trabajo y luego dictaminación, riesgo de trabajo que sí fue, y se lo pagan como riesgo de trabajo. Entonces allí más bien hay que tener muy en cuenta la dictaminación, ya una vez que aprueban el riesgo de trabajo. Si una persona se da de baja antes de que se llene el ST7 y se califique, el IMSS se da cuenta en este caso cómo procede. Es ilegal, Magali, no podemos despedir a una persona que esté incapacitada, ¿sale? Y mientras de que está ese proceso, en teoría la persona tiene una incapacidad por el riesgo, entonces hay que tener mucho cuidado porque luego podemos incurrir en otro tipo de multas más complejas, ¿sale? ¿Cómo se considera la prima en teletrabajo? Pregunta interesante, Sebastián. Fíjate que hasta ahorita, a pesar de que ya es algo que está súper de moda, no tenemos clientes que tengan trabajadores vía remota. Entonces, lamentablemente allí no te puedo dar como mi experiencia en opinión, pero seguramente alguno de los que están aquí, si tienen alguna situación así, ¿cómo lo manejan? ¿Cómo lo trabajan? Porque obviamente allí pues estamos hablando de que es tu casa, que en teoría ya ahorita con lo de la ley silla, pues ya deben de tener escritorios, instalaciones, equipos y demás para poder trabajar, pero pues bueno, la empresa no cataloga o no revisa que toda tu casa tenga instalaciones adecuadas. Entonces es interesante. Si alguien ha tenido una incapacidad o alguna situación parecida, platíquenosla, seguramente va a estar muy interesante lo que nos platiquen. Si no entregan el formato ST, ay, es que me aparece la carita de emojis por un lado. Beatriz, déjame pongo un hola para que suba tu comentario. ST2. Si no se entrega el formato ST2, ¿qué debe hacerse? Beatriz, nosotros tenemos la obligación de tener ese documento como empresa, ¿sale? Entonces, si un colaborador no hace el ciclo de cierre, nosotros podemos acudir a la subdelegación a solicitarlo. De hecho, si no me equivoco, también hay una parte en el ITSE que se llama Confronta, en donde podemos revisar porque a lo mejor se lo dieron pero no vino a otorgárnoslo. Entonces allí vienen ya también la dictaminación por parte del seguro de los que ya están calificados como riesgos de trabajo y los que no, ¿sale? Entonces también esa podría ser una opción, pero otra de las opciones sería acudir a la subdelegación a que nos den un informe y decirnos cuál es el estatus de ese
ese trabajador de ese riesgo en específico. La empresa liquidó a sus empleados en diciembre del 2023 y dará de baja su registro patronal en marzo de 2024. ¿Se debe presentar la prima de riesgo del ejercicio 2023 o no? Depende, Blanca, y ahorita lo vamos a ver junto con la pregunta que nos hizo otro compañero sobre los 3 empleados, ¿sale? Entonces atenta a las siguientes láminas para poder responder tu pregunta, ¿va? Dice, ¿qué incapacidades tienen que tomar en cuenta? Pues bueno, ya lo vimos, el ST7, ya sabemos cuál es. El formato ST8 es un dictamen por probable recaída del riesgo de trabajo. Obviamente puede pasar, ¿sale? Si una persona tiene una lesión derivada de un riesgo de trabajo y después tiene una recaída de esa misma lesión, pues se va a seguir catalogando como riesgo de trabajo. Entonces aquí pues obviamente ya se encarga la medicina de determinar si deriva de ese padecimiento o es uno nuevo y se considera enfermedad general. Pero se viene a dar otra alta. El ST2 es el alta por el riesgo de trabajo, que es cuando ya se hace el tema de, ¿sabes qué? Si fue un riesgo, ¿sabes qué? O no fue un riesgo. El ST3, para que lo conozcan, es un dictamen por incapacidad permanente o defunción por riesgo de trabajo, que es cuando también pues un trabajador fallece o ya de plano no puede trabajar. Recuerden que una persona no puede estar incapacitada más de un año. Si junta un año de incapacidades, después se le tiene que dar o el alta o la incapacidad permanente, ¿sale? O en su caso, si falleció y fue por riesgo de trabajo, pues bueno, también ahí hay unas indemnizaciones que se le dan a los familiares para que lo tengan en cuenta. Nosotros desafortunadamente el año pasado tuvimos en una de las empresas una situación en la cual un trabajador falleció en las instalaciones de la empresa por un accidente. Se catalogó obviamente como riesgo de trabajo, pero pues afortunadamente el trabajador estaba asegurado. Entonces, por el hecho de que estuviera asegurado, el IMSS se encargó de absolutamente todo. ¿Qué le correspondió a la empresa? Únicamente dar el finiquito con partes proporcionales y se entrega la prima de antigüedad cuando es una baja por defunción a la familia, ¿sale? Pero el IMSS se encarga de hacer todo el tema de las indemnizaciones, dictaminación de beneficiarios y demás. O bueno, los familiares hacen ese procedimiento. Y en este caso, chicos, a la empresa fue a la que le tocó acudir a la subdelegación o a la delegación, creo, a realizar el papeleo de esos documentos, porque si me dices, oye, ¿y si el trabajador falleció, qué? O sea, el documento del alta, del probable riesgo, el papeleo y demás, ¿quién lo hace? Acá a nosotros nos tocó hacerlo como representación de la empresa, ¿sale? ¿Por qué? Porque como les vuelvo a repetir, al final de cuentas las responsabilidades de la empresa y en el IMSS sí te dan información. Si tú vas y solicitas esa información como patrón, oye, necesito estos datos para mi dictaminación, te la proporcionan, ¿sabes? Y hay otro documento que es el ST9, que son por enfermedades de trabajo, que pues bueno, sabemos que también existen, y obviamente muchas de ellas pueden ser prevenidas. Entonces, pues es otro tipo de riesgo que puede derivarse también, de riesgos de trabajo. Oficio de notificación de calificación al patrón y oficio de solicitud de información complementaria al patrón. Estos son como los documentos que se relacionan con la parte de riesgos de trabajo. Ahora, la afiliación, calificación de empresas, recaudación y fiscalización, bueno, viene relacionada con el tema del reglamento del Seguro Social. Nos dice cómo es que se va a llevar a cabo este tema del cálculo y nos dice que los patrones revisarán anualmente su siniestralidad para determinar si permanecen en la misma prima o si esta disminuye o si esta aumenta, de acuerdo a las reglas siguientes. La primera es la siniestralidad se va a obtener con base en los casos de riesgo de trabajo terminados, ¿sale? Por eso es importante, oye, me abrieron 10 probables riesgos de trabajo, que son los ST7, ninguno entra. No tengo ninguno cerrado, tu prima es la misma. Oye, me la cerraron todas ahorita en el 24, hasta el 25 presentas la del 24. ¿Sale? Durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año del que se trate, ¿sale? Los riesgos de trabajo terminados es el siniestro concluido por el alta médica de un trabajador, es el ST2, el que ya vimos en la laminita pasada, que ha sido declarado apto para continuar sus labores por el inicio de una incapacidad permanente parcial o total o por la muerte del trabajador siniestrado, ¿sale? Dependiendo de la situación, pues ya es el documento que se hace, pero es hasta que se dictamine que ya o quedó con alta médica o quedó incapacitado permanentemente o pues en este caso falleció. Entonces pues hasta que no tengamos esa dictaminación nosotros no podemos determinar que fue sí o no un riesgo de trabajo, por ende no entra para nuestro cálculo. Ahora, las empresas tendrán la obligación de revisar anualmente la siniestralidad, esto nos lo dice la ley del Seguro Social, conforme al periodo de un plazo de un año que señala el reglamento, ya lo vimos, para determinar si permanecen en la misma prima o aumentan. Y ahora,
quiénes sí y quiénes no, que era una de las preguntitas que teníamos. Patrones que no completen un ejercicio completo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre. ¿Sale? Si tú no completaste un ejercicio, no tuviste un registro patronal activo del 1 de enero al 31 de diciembre, no tienes obligación de presentar tu prima de riesgo. Primera situación. Las empresas con menos de 10 trabajadores podrán optar por presentar la declaración anual y cubrir la prima de riesgo media que corresponda, porque es una opción. Si yo soy una empresa que tengo menos de 10 trabajadores y quiero determinar que mi prima de riesgo baja porque tengo una siniestralidad que va hacia abajo, yo puedo optar por presentarla. ¿Sale? Ahora, va relacionado con otro de los puntos porque creo que es una duda que puede surgir. Oye, y si aumenta y tengo menos de 10, estás obligado a presentarla. Que la prima de riesgo calculada sea la misma del ejercicio inmediato anterior. Cuando una prima de riesgo es igual a la del ejercicio inmediato anterior, no tengo la obligación de presentar. ¿Sale? Aquí es un no. En la de arriba, con menos de 10 trabajadores, puedo o no puedo presentarla y deriva de una situación que vamos a ver un poquito más adelante. ¿Sale? Pero, por ejemplo, si yo tengo una empresa con 100 trabajadores y mi prima, al momento de yo realizar el cálculo en el SUA, que lo vamos a ver un poquito más adelante, espero que el tiempo nos dé, no voy a tener la obligación de presentar el documento ante el Sistema Único de Autodeterminación. ¿Sale? No lo voy a presentar, es un archivito que nos arroja, ese no tengo la obligación de presentarlo si me quedo igual el cálculo. ¿Sale? Sí voy a tener la obligación de presentarlo si mi cálculo se mueve. Ahora, los patrones que no hubiesen tenido trabajadores a su servicio por más de 6 meses ni presentado el aviso de baja patronal correspondiente del penúltimo párrafo tampoco van a tener la obligación de presentarla. ¿Sale? Esto es importante que lo conozcamos porque, por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo menos de 10 trabajadores y mi prima de riesgo baja? Me conviene presentarla, por supuesto, porque mi porcentaje va a bajar y entonces voy a poder pagar sobre un porcentaje menor. Oye, y si mi prima de riesgo aumenta, pues si aumenta tienes la obligación de presentarla. Entonces hay que tener la presentación activa. ¿Sabes? Esto es importante. ¿Por qué? Pues porque mis riesgos de trabajo pues vamos dentro de un promedio. Entonces, si yo tengo más de 10 trabajadores y también hay que revisar cómo está redactado aquí. Bueno, creo que no lo redactamos tal cual como está en el texto de la ley, pero las empresas con menos de 10 trabajadores podrán optar por presentarla. Menos de 10 trabajadores, ¿qué? En promedio. ¿Sale? Oye, ¿y cómo se saca eso? El mismo cálculo del SUA te lo hace. Porque si yo tuve un mes 5 trabajadores, el otro mes 6, el otro mes 20, el otro mes 5, el otro mes 9, porque son trabajadores activos, ¿sale? Yo tengo que sumar esos y luego dividirlos y luego sacar mi promedio mensual. Si mi promedio fue más de 10, entonces tengo la obligación. Si fue menos de 10, pues entonces puedo optar por hacerlo, ¿sale? Los 10 trabajadores tienen que ser fijos en el ejercicio. Ejemplo, creo que justamente Alejandro a lo mejor mandaste tu preguntita segundos antes de que yo les comentara, pero es un tema de promedio anual, ¿sale? Yo no cumplí el periodo ya que me di de alta en mayo del 2023 y veo que no estoy obligada, pero sí la puedo presentar ya que quiero bajar mi prima de riesgo. Ahorita estoy en la más alta. No, Sofía, fíjate que tú no puedes optar por presentarla porque no cumpliste el año completo. ¿Sale? Puedes optar por presentarla a partir del segundo año que ya hayas cubierto un ejercicio de 12 meses y hayas tenido menos de 10 trabajadores. Allí sí puedes hacer la opción. ¿Sale? ¿Cómo ingreso el ST2 en el SUA? Fíjate, Yesenia, que eso sí lo tenemos, pero en un caso práctico de SUA, del Sistema Único de Autodeterminación en Contateca, porque aquí en la determinación de la prima, en teoría tú ya tienes alimentadas todas las incidencias de tus riesgos de trabajo. Sale que el cálculo de la prima es relativamente sencilla una vez que tú ya hiciste esta alimentación de información. Entonces, sí lo tenemos, pero lo tenemos en otro curso. Hola, de acuerdo a tu respuesta del fallecimiento de un riesgo de trabajo en instalaciones en la empresa, falleció un trabajador en el IMSS por enfermedad general. Nos interesa saber cuándo debo darlo de baja y qué debo de hacer. Ok, Elía.
Si el trabajador falleció en tus instalaciones por una enfermedad general, digo, quizá a lo mejor un infarto o una situación médica distinta, en la atención médica y cuando se hizo todo ese papeleo y la dictaminación que dieron quizá los peritos o las personas que hicieron que atendieron este siniestro como tal, se tuvo que haber dado la causa de la muerte. Si la causa de la muerte dice que fue por una situación médica, entonces pues tú lo das de baja por fallecimiento normal, le toca su finiquito normal y en este caso pues se le tiene que otorgar al beneficiario. Ojo con el tema del beneficiario, chicos, esto creo que sí vale la pena que se los comente porque no lo sabemos hasta que no nos pasa, ¿sale? Y como les digo, la verdad es que en todos los años que son, yo creo que más de 14 años que tengo aquí en temas de atención de clientes en el área contable y demás, no me había tocado atender una situación por muerte de un trabajador. Son cosas que, pues les digo, de repente te pasan o pueden no pasarte nunca. Y el año pasado, curiosamente, un cliente firmó con nosotros hoy y mañana se le muere el trabajador. Así de, sí, ya quiero la contabilidad con ustedes, firmamos contrato y al día siguiente, Cristi, pasó este accidente, ¿qué onda? Entonces fue como una situación que en su momento dijimos, pues obviamente tenemos los contactos y aquí un equipo legal que nos ayuda con muchas cosas, no solamente somos contadores, también tenemos equipo legal, que esto es importante, hay que saber a dónde acudir cuando pasan ciertas situaciones. Entonces nosotros como la parte contable, pues nos acude directamente el cliente en un inicio con nosotros, pero de ahí es, ok, ¿qué pasa? No, pues a ver, abogado, vente, ¿qué va a suceder? Va a venir secretario del trabajo, va a venir el IMSS, va a venir protección civil, va a venir perito, va a venir un montón de gente. Entonces, pues ahí empezaron a involucrarse muchas autoridades. Al final de cuentas, el abogado laboral nos dice, se tiene que entregar un finiquito. Ese finiquito te lo va a pedir Secretaría del Trabajo que se lo otorgues a los beneficiarios. Pero si tú tienes un beneficiario que señalaste en el contrato, pues en teoría es la primera persona a la cual te vas a acudir, ¿sale? Porque, ojo, si tú en los contratos individuales de trabajo no tienes determinado un beneficiario, o sea, que tú cuando contratas a una persona le digas a quién le voy a dar tu dinero, en dado caso de que tú faltes, tú tienes que ir primeramente con esa persona. Si no lo tienes en los contratos, ojo, porque a la empresa afortunadamente los tenía, pero si no, pues aplica multa, porque le pidieron en la revisión de Secretaría del Trabajo, le pidieron que tuviera identificados a los beneficiarios en sus contratos individuales. Les digo, son cosas que a veces hasta que te pasan, las aprendes. Entonces, ok, tienes ahí una persona que dice, no sé, los papás, ¿sale? Pero imagínate que en ese contrato fue de hace 5 años. Y la persona ya se casó, ya tuvo hijos. Si tú buscas a los papás y tú dices, yo le entregué el finiquito a los papás, porque en el contrato decía que los papás, va a venir la viuda y te va a volver a cobrar, ¿sale? ¿En qué momento tú otorgas el finiquito? En el momento que el Instituto Mexicano del Seguro Social, ojo, esto es un trámite que hace la familia del fallecido, dictamina quién es el beneficiario de la pensión. Porque hay que recordar que si son los papás, pues les corresponde a ellos. Si no hay papás o si hay papás, pero también hay esposa, le corresponde a la esposa o al esposo. Si hay esposa y hay hijos, pues les corresponde a ellos. Si son mayores, menores de edad, hay muchos factores que se involucran. Entonces nosotros no podemos solamente otorgar el finiquito a la persona que levante la mano y diga a mí me toca. Tenemos que pedirle la dictaminación del seguro en donde indican quién es el beneficiario, ¿sale? Y eso es un proceso legal que lo tiene que hacer la familia. Entonces, en este caso, la empresa le proporcionó el respaldo legal porque pues obviamente las personas no tenían cabeza de temas legales y demás, porque pues en una instancia pues es un apoyo moral que otorgó la empresa, pero también porque a la empresa le interesaba que se dictaminara el beneficiario, ¿sale? Entonces, pues son cositas que de repente aprendes conforme van pasando los años, ¿sale? Ok, Karina Suárez, si estoy en clase 5 y no tuve siniestralidad y tengo menos de 10 trabajadores en la empresa, ¿presento la prima? Sí, Karina, preséntala porque probablemente baje. A ti sí te conviene, siempre y cuando no sea tu primer ejercicio. Ok, el dueño de la tortillería con 10 empleados, ¿qué porcentaje de prima debe de presentar? Si ya ha estado de alta Jesús, seguramente ya tiene asignada una prima media. Entonces, si no tuvo siniestralidad en el año y presenta su declaratoria de prima, porque tiene, me dijiste 12, tiene 10 empleados, porque presente su declaratoria de prima, probablemente baja. O sea, la declaratoria de prima de riesgo puede llegar a la del 0.5, que es la mínima, o a la del 0.7 y pico, que es como la máxima, como les digo, dependiendo de su siniestralidad. Buenas noches, mi duda es, ¿qué pasa cuando tengo una persona por asimilados al salario y no sufre un accidente
y no sufre un accidente de trabajo o fallece. Me imagino que quisiste poner y sufre un accidente de trabajo. El asimilado al salario no tiene ningún tipo de prestación como el tema del seguro y demás. Entonces, pues con él, lamentablemente, tú como empresa no tienes ninguna responsabilidad para con la familia. Y digo lamentablemente porque ojalá que sí sea asimilado real y no lo estén disfrazando como asimilado y en realidad sea empleado, porque precisamente en este tipo de situaciones es cuando dices, híjole, si le hubiera dicho a mi patrón que me diera de alta o si los hubiera dado alta porque ya me salió carísimo pagar yo directamente como patrón. Entonces, pues son riesgos que en ocasiones hay que tener muchísimo cuidado con tomarlos o no. Ok, las sanciones por no presentarla, chicos, es cuando los patrones y demás sujetos obligados realicen actos u omisiones que impliquen el cumplimiento del concepto de las cuotas. Las cuotas son capitales constitutivos y su actualización y recargos, pagos de multas e impuestos es carísimo. No pagar la correcta prima de riesgo porque te hacen una reclasificación y esa reclasificación implica pues actualizaciones y recargos de todos y cada uno de tus empleados desde el momento en el que tuviste que haberla actualizado. Entonces, si tu prima de riesgo aumentó y no la actualizaste, tenlo por seguro que el IMSS va a hacer su cálculo y se va a dar cuenta, porque eso es algo que hacen, híjole, si no me equivoco, como por ahí del mes de mayo, más o menos junio, empiezan a llegar los requerimientos por la diferencia en primas de riesgo que no se presentaron. Entonces, siempre, y cuando sea tu segundo ejercicio y hayas tenido un promedio de empleados mínimos, tienes la obligación de presentarla. Si tuviste menos de 10 empleados y tu prima bajó, preséntala. Si tuviste menos de 10 empleados y tu prima aumentó, preséntala. ¿Sale? Hay que tener mucho en cuenta. No es difícil el cálculo. Ahorita les voy a mostrar cómo se hace. Ahora, ¿qué otro tipo de infracciones? No revisaste el tema anual de la siniestralidad. Te van a imponer multas y demás. O sea, todo esto viene, por ejemplo, aquí en el reglamento, la ley del Seguro Social, perdón, en el 304A, y también en el 304B. ¿Sabes? Ahora, no se tomarán en cuenta para la siniestralidad de las empresas, los accidentes que ocurran a los trabajadores que se trasladen a su domicilio, centro de labores o viceversa, que era lo que les comentaba del tema del trayecto, que si por tema de prestación en dinero te pagan el sueldo completo, es un beneficio para el trabajador, pero a ti no te va a afectar en la prima, únicamente si el accidente está en tus instalaciones. Miren, aquí tenemos una parte de modalidad por internet. Se debe de presentar del 1 al 28 de febrero del 2022, bueno, aquí debe de decir del 2024. Debemos de conocer los pasos a seguir para la generación de la presentación de la determinación de riesgo de trabajo mediante los medios electrónicos. Podemos hacerlo por medios electrónicos. Aquí hay una pequeña guía que es por parte del SUA y otra que es la determinación por el ITSE. Antes de pasar por el tema del SUA y cómo es que vamos a generar este famoso archivo DAP, que es a partir de aquí, me voy a ir poquito para revisar otra parte de sus dudas, porque como les digo, esta clase es relativamente sencilla porque es un poquito fácil de entender quiénes sí, quiénes no, pero hay algunos casos especiales que son los que de repente los empiezan a poner ustedes aquí mismo en el chat, que vale la pena de repente rebotarlo porque quizá alguna otra persona tiene la misma situación. Entonces vamos viendo a ver qué otra situación está aquí interesante. Aquí Noé nos dice, si tiene prima mínima y no tuvo incidentes durante el año, ¿se tiene obligación de presentar la declaración de la prima de riesgo de trabajo? No, Noé. Como tienes prima mínima ya no va a bajar más. No tuviste accidentes, entonces no se cambia, por ende pues queda totalmente igual. ¿Sale? ¿A partir de cuántos trabajadores estás obligado a presentar? La empresa solo tiene 4 empleados, y este será mi tercer año de haberme dado de alta y no he presentado esta declaración. Cristian, yo te sugiero que hagas el cálculo de la prima porque si baja quizá te convenga presentarla. Recuerda que cuando tienes menos de 10 trabajadores tienes opción a presentarla. No te obliga, pero tienes la opción de poder hacerlo. Las empresas que subcontratan a las constructoras y tienen varios registros patronales de acuerdo a las obras y proyectos, se debe de hacer uno por cada registro. Sí, Lupencio, tu pregunta es bastante interesante y muy buena. Efectivamente, chicos, de hecho ahorita en el procedimiento se van a dar cuenta, se tiene que seleccionar cada registro patronal. ¿Sale? ¿Por qué? Pues porque si tú eres un ente económico que tiene 7 registros porque tienes 7 obras distintas, puede ser que una obra la tengas muy bien controlada y otras 3 no, y acá tengas más accidentes y acá ninguno. Entonces sí, gracias Lupecio por tu pregunta. Es una determinación por cada prima de riesgo.
¿En qué fecha se presentan, perdón? En el mes de febrero, del 1 al 28 de febrero, en este caso 29. ¿Cuál es el artículo donde viene que vale la calificación de la ST2? Porque muchas veces no me lo han querido calificar porque ya viene la calificación como riesgo de trabajo en el ST7. El ST2 es cuando ya se da el alta del riesgo de trabajo, Naye, que es en el momento que ya puedes tú determinar que el ST2 ya el trabajador ya finalizó su proceso y ya se considera para el cálculo de la prima. Si desde el ST7 te dictaminaron que es enfermedad general, ya no te van a dar el ST2, ¿sale? Que es muy buena tu pregunta también, Naye, porque a lo mejor ahorita poniéndome a pensar en cómo expliqué las cosas, quizá los pude confundir un poquito. En el ST7 se hace el proceso de si es o no riesgo de trabajo y allí se dictamina. Si se dictamina que es enfermedad general, el ST2 ya no va a existir, ¿sale? Entonces, el ST2 va a existir cuando ya tengas tú el alta del riesgo de trabajo, una vez que se dictaminó que sí fue riesgo y que el trabajador ya puede volver a trabajar, ¿sale? Nada más para que lo tengamos en cuenta. Nayeli nos pregunta, si mi registro se abrió en el mes de abril, pero tuve riesgos de trabajo, ¿estoy obligado a presentar? No, Naye, porque es tu primer ejercicio. Afortunadamente. Y una preguntita más y continuamos con el proceso de explicación. Si tuvo un accidente de trabajo y le dieron ST9 incapacidades, después la ST2 y otra vez la ST9 y más incapacidades de este año pasado, pero aún no termina, ¿contará para la prima de riesgo? Si ya tuviste los ST2, sí, porque las otras creo que fueron recaídas, ¿no? A ver, déjame revisar cuál era el ST9. O el ST9 es la de enfermedades por riesgo, enfermedad de trabajo. Sí, ya tienes que considerarlas. Cada vez que tienes un ST2 y el ST9, híjole, pues hay que ver nada más cómo está dictaminado, si te lo volvieron a dar apto de que podía volver a trabajar, o a lo mejor por la serie de incapacidades que ha estado teniendo, quizá ya vayas a tener una incapacidad permanente, pero si te dieron ya los ST2, quiere decir que lo dieron de alta. Si después volvió a recaer, pues bueno, es otra siniestralidad. Aquí está interesante la situación, digo, qué mala onda, pero sí, en teoría ya deberían de ser reconocidas. Ok, chicos, esta es una parte práctica, me voy a ir aquí relativamente rápido porque recuerden que el material se los vamos a hacer llegar al grupo de WhatsApp, perdón, se los vamos a hacer llegar, entonces nada más les voy a dar como una explicación rápida, lo van a tener allí para que lo puedan analizar. En el SUA nosotros nos vamos a ir a la parte de actualizar y luego vamos a seleccionar en actualizar al patrón. Una vez que tengamos seleccionado el patrón, nos vamos a ir a la parte de determinación de la prima de riesgo. ¿Sale? En la parte de los reportes de la determinación de prima de riesgo vamos a tener varios documentos que nos va a arrojar. Trabajadores promedio expuestos al riesgo, reporte con riesgo de trabajo, cálculo de la determinación, recopilación de riesgos de trabajo e incapacidades de los trabajadores. Todo esto ya está alimentado, por eso les decía, el cómo dar de alta una incapacidad que es una incidencia en el SUA, el cómo dar de alta una incidencia subsecuente o una incapacidad subsecuente, una alta de riesgo de trabajo y demás, es un procedimiento operativo que se tuvo que haber llevado durante todo el año. Si tú no los registraste correctamente, tu determinación de prima de riesgo va a estar mal. Por eso es importante que revises en la parte de confronta, en el SUA, en el ITSE, perdón, la parte de cuáles son las que tiene el IMSS y cotejes que sean las mismas que tienes tú para que puedas tener los datos iguales, ¿sabes? Porque si tú no alimentaste tu SUA durante los 12 meses correctamente, va a estar mal. Ok, estos son los reportes de riesgo de trabajo que te va a arrojar el sistema. Aquí en donde dice riesgos de trabajo determinados es donde les digo que ustedes pueden revisar, confrontan con lo que tienen en el ITSE y revisan con lo que tienen en el SUA, tiene que cuadrarles. Oye, ¿qué pasa si el ITSE tiene un dato y yo tengo otro? Si tú tienes el ST2 y el IMSS todavía no lo refleja, tú ya lo tienes. Si le faltó hay un movimiento, eso es un momento de apoyo, no te está dictaminando lo que es. ¿Sale? A diferencia, si acá lo tienen y tú no lo tienes, entonces probablemente el trabajador no te lo entregó, ¿sale? Pero si tú lo tienes y en la confronta no te lo han reconocido y tú ves que la fecha corresponde al 2023, lo debes de considerar, ¿sale? Porque recuerden, los sistemas no nos dan derechos ni nos crean obligaciones. La ley es muy clara y si ya tenemos el documento, ya tenemos la obligación de seleccionarlo, ¿sabes?
Aquí seleccionamos pues el tema de los riesgos de trabajo y una vez que se cuente con la revisión y corrección, ahora sí nos vamos al apartado de la determinación de prima. Todo esto es para revisar. Oye, revisé qué tengo en el SUA, revisé qué tengo en el ITSE, me cuadra la información. Ahora me voy al cálculo de días trabajados, me va a aparecer algo parecido a esto. Lo único que tengo que hacer es calcular. Si yo hice correctamente mi trabajo en 365 días del año anterior, lo único que voy a hacer es calcular y me tiene que quedar correctamente. Le voy a dar en el botón salir una vez que me haga el cálculo de todos los empleados y se fijan aquí lo que hace es sacarme un promedio de empleados activos. Aquí te saca que fueron 730 empleados activos durante los 12 meses. Entre 365, pues bueno, ya te dice cuál es el promedio de empleados expuestos a riesgo de trabajo. Que eso, como les digo, mientras de que ustedes tengan alimentado su SUA, no van a tener que estar haciendo cuentas. Oye, ¿cuántos tenían en enero? ¿Cuántos en febrero? El sistema lo hace solito, chicos. Por eso les digo, esto es rápido. Aquí lo importante es que sepamos cómo hacerlo y cómo está el previo a para que tengamos la información correcta. ¿Sale? Cálculo de la prima de riesgo va a ser el segundo reporte al que nos vamos a ir. Y igual va a ser lo mismo aquí, seleccionamos el registro patronal, si se fijan ahí hay varios, que fue una muy buena pregunta que nos hizo uno de ustedes, oye, ¿se hace uno por cada registro? Sí. Aquí seleccionamos el registro y le damos calcular. ¿Sale? Lo mismo le damos calcular y ya nos dice aquí que el proceso ha sido determinado satisfactoriamente. Si se fijan aquí nos dice prima resultante 5, prima nueva 5.58. Entonces aquí nosotros lo que hacemos es mandar el archivo. ¿Por qué? Pues porque hubo una modificación. Anteriormente tenía una prima del 6.58 y ahora quedó en el 5.58 y nosotros tenemos que irnos a generar el archivo .dap. Ese archivo es el que nosotros vamos a mandar, es el que ustedes tienen o no tienen la obligación de hacerlo. O sea, este proceso que les acabo de explicar hasta este punto es simplemente el conocer en cuánto está mi prima, ¿sale? Lo que vimos ahorita, oye, tengo la obligación de mandarla, el mandarla es enviar ese archivo .dap en el SUA, en el IMSS, perdón, eso es lo que, esa es la diferencia. Una cosa es, oye, esto lo calculo, tengo apenas 6 meses en la empresa, no tengo el ejercicio completo, ¿puedo hacer este cálculo? No te lo va a arrojar correctamente. Oye, quiero ver cómo está mi prima, me salió igual, ¿qué hago? ¿Lo presento o no lo presento? No estás obligado a presentarlo. Oye, ya vi que aumentó, ya vi que disminuyó, ¿lo presento? Tienes que presentarlo, ¿sale? Entonces, para tenerlo en cuenta. El archivo DAP es importante que sea un archivo por enviar por internet en el ITSE, como les digo, porque si no, no se considera. O sea, si ustedes hacen ese cálculo, tenían la obligación de mandarla, generaron el archivo .dap y no lo mandaron, hagan de cuenta que es como si hubieran hecho el cálculo de los impuestos en papeles de trabajo y no hubieran presentado la declaración de impuestos, ¿sale? Entonces, es lo mismo, pueden multarlos, por supuesto que pueden hacerlos. Se vienen aquí a la parte del IMSS para su empresa, ingresan al apartado donde dice DAP SUA y en DAP SUA seleccionan registrar y validar el archivo, les va a pedir que lo firmen y aquí les va a aparecer la información qué es lo que tenían y la que van a tener nuevamente. Simplemente le dan en enviar y les va a arrojar una acusa en PDF en donde ya dice que ya cumplieron con la obligación de haber enviado la prima de riesgo. Oye, ya con esto me quito de temas, pues más o menos, porque si tú lo hiciste correctamente el IMSS no te va a molestar, pero si se te pasó un riesgo de trabajo, si pusiste uno que no era, si no pusiste uno que sí era o cualquier situación así, te puede llegar una reclasificación de prima. ¿Cuándo? Pues como 3 meses, 4 meses después. El IMSS no se tarda tanto. Es una de las instituciones que la verdad admiro su sistema de recaudación, porque son muy buenos en ir a cobrarte y obviamente en detectar este tipo de diferencias. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado. ¿Sale? Después de esto, pues simplemente tienes allí la documentación que puedes imprimir los formatos para archivo y listo. Esto, chicos, es un poquito de las clases que nosotros vemos en Contateca. De mi parte es todo. Las dudas que quedaron sin resolver, a mí me encanta llevármelas a un Word porque luego las agarro y las convierto en contenido en las redes sociales. Entonces, si tu duda no se resolvió aquí en vivo, síganos en las redes sociales porque allá nos vamos a encargar de hacer un reel, un video, una historia o incluso imágenes, algún blog y demás para poder resolver todas las dudas que siempre son muy interesantes y nos nutren bastante este tipo de clases. Yo les mando un abrazo, les agradezco infinitamente su tiempo y me despido por esta noche. Gracias por todo, cuídense mucho, que tengan un feliz año y que cumplan todos sus propósitos para este 2024. Cuídense mucho, hasta luego.